Hola a todos, yo soy Carla y hoy les quiero hablar de la importancia de la intención. En el año 1994, el investigador Masaru Emoto hizo un experimento con agua en el cual tomó unas muestras de una fuente de agua pura, congeló algunas gotas y examinó bajo un microscopio electrónico las fotografías que mostraban formas simétricas hermosas, hexágonos, cristalinos, parecidos a los del copo de nieve. Hizo lo mismo con agua de un río contaminado, lo congeló y lo vio bajo el microscopio, pero esta vez las imágenes no eran simétricas, no eran hexagonales, sino eran deformes, no tenían una estructura establecida. Era como si el agua de alguna forma fuera sensible al entorno en el cual estaba. Examinó también varias muestras de agua de diferentes ciudades de Japón y la mayoría de las fotografías de los cristales mostraban formas asimétricas o deformes. En uno de estos experimentos pudo apreciar cómo uno de los cristales de agua de sus muestras adoptó una forma muy hermosa, simétrica, armoniosa, después de recibir la bendición de un monje budista zen. La estructura molecular del agua la convierte en el más receptivo de los 4 elementos, y a través de estos experimentos podemos observar cómo el agua puede ser influenciada y la vemos responder ante, por ejemplo, las palabras, las emociones, las intenciones, los pensamientos y la energía de personas o del entorno. Cuando son expuestas a cierto tipo de estímulos, va formando patrones de cristalización diferente al congelarse. Uno de sus experimentos más famosos se llevó a cabo de la siguiente manera. Emoto y su equipo tomaron muestras de agua destilada, las dividieron en varios grupos y frascos de vidrio, y cada frasco fue expuesto a diferentes estímulos externos. Por ejemplo, palabras positivas, amor, gratitud, libertad. Palabras negativas, odio, malicia, te odio, qué sé yo. Y música. Las palabras y los estímulos se presentaron de diferentes formas. Les hablaban directamente al agua o escribían las palabras en etiquetas y las pegaban en los frascos o reproducían música cerca del agua. Emoto afirmaba que las palabras y emociones transmiten energía de cierta forma que influye en la estructura molecular del agua. La forma de los cristales de hielo cambia de acuerdo con la naturaleza de la información a la que es expuesta el agua. Después de exponer el agua a estos estímulos, la pusieron en el congelador por algunas horas para que se formaran los cristales de hielo, los cuales más tarde eran analizados bajo el microscopio de campo oscuro para fotografiarlos, ampliando la imagen entre 200 a 500 veces, y pudieron constatar cómo los diferentes estímulos afectaban de diferente manera la estructura del agua. Entonces el agua expuesta a estímulos positivos formaba cristales hermosos, preciosos mandalas simétricos. En cambio, el agua expuesta a estímulos negativos formaba cristales deformes y feos. El punto esencial de las teorías de Emoto consiste en que la intención, los pensamientos, las emociones, las palabras, la música, una fotografía, incluso un escrito, influyen sobre la estructura molecular, geométrica del agua. Ahora considera que nuestro cuerpo está compuesto por alrededor del 70-80% de agua. En otro experimento con generadores de eventos aleatorios, utilizaron un dispositivo que produce secuencias de ceros y unos de manera aleatoria
así como cara y sello, y generalmente se obtiene un número similar de ceros y de unos, digamos que cercano al 50%, pero luego se le pidió a un grupo de personas que pensaran, por ejemplo, que querían conseguir más números 1. Y los resultados muestran que la intención y las expectativas de los participantes logró influir significativamente en los resultados. Cliff Baxter, un interrogador poligráfico especialista de la CIA, una autoridad con el detector de mentiras, realizó un experimento informal en el año 1966 en el que se le ocurrió, solo por curiosidad, conectar la máquina detectora de mentiras, conectar los electrodos de la máquina a la hoja de una planta. Inicialmente, su objetivo era ver si podía lograr obtener alguna lectura, alguna variación, por ejemplo, cuando regaba la planta. Como no pasó nada, se puso a idear una forma en cómo podía estresar a la planta, cómo podía causarle tanto estrés como a alguien cuando está en un interrogatorio y está mintiendo. Entonces se le ocurrió que podía prenderle fuego a una hoja. Lo sorprendente fue que incluso antes de ir a buscar el fósforo, o sea, en el momento que él estaba pensando en fuego y exponerla al fuego, notó que los trazos del polígrafo se dispararon y estaban mostrando un patrón similar al que se observa cuando alguien está mintiendo. Esto sugiere que la planta de alguna forma estaba respondiendo a las intenciones de Baxter. De alguna forma podía sentir o incluso presentir que la iban a atacar. Y entonces la máquina mostraba respuestas de estrés ante estímulos emocionales y amenazas, a pesar de que no tenía ningún sistema nervioso ni órganos sensoriales obvios. Estos experimentos muestran que las plantas no solo responden al estímulo físico y químico, sino que además son capaces de sentir, de detectar y reaccionar de alguna forma a las intenciones, las emociones y los pensamientos de las entidades que la rodean y de su entorno. Esta percepción de las plantas es la que más adelante se hizo conocida como el efecto Baxter. La idea detrás del efecto Baxter, o la percepción primaria, es que todos los seres vivos, incluso las plantas, podrían tener una forma de conciencia o percepción que les permita responder a estímulos emocionales o intenciones humanas. Baxter sugirió que las plantas podían sentir las emociones humanas y responder a ellas de manera no convencional, como por ejemplo a través de cambios en sus patrones eléctricos o en su fisiología. La percepción primaria propuesta por Baxter se basa en la noción de que existe una conexión entre todos los seres vivos, permitiéndonos comunicarnos o responder a nivel emocional o intuitivo. Quiero compartir con ustedes los resultados de un interesante estudio llamado Evidencias sobre el poder de la intención, realizado en el año 2008 por Ernesto Bonilla. La intención se define como el pensamiento enfocado para realizar una acción determinada. Los pensamientos dirigidos a un fin pueden afectar a los objetos inanimados y prácticamente a toda la materia viva, desde los organismos unicelulares hasta los seres humanos. La emisión de partículas de luz, biofotones, parece ser el mecanismo mediante el cual una intención produce sus efectos. Todos los organismos vivientes emiten una corriente constante de fotones que son un medio para dirigir señales instantáneas no locales de parte del cuerpo a otra y a otros seres. Los biofotones son almacenados y emitidos por el ADN del interior de la célula. Cuando el organismo está enfermo, se producen cambios en la emisión de estos biofotones. La intención dirigida se manifiesta como una energía eléctrica y magnética y produce un flujo ordenado de fotones. Nuestras intenciones parecen operar como si fueran frecuencias altamente coherentes, capaces de cambiar la estructura molecular de la materia. Para que la intención sea efectiva, es necesario escoger el momento apropiado. En efecto, los seres vivientes están armonizados unos con otros y también con la Tierra y sus constantes cambios de energía magnética. Se ha demostrado que la energía del pensamiento también puede alterar el medio ambiente. La hipnosis, los estigmas y el efecto placebo también pueden ser considerados como tipos de intención, es decir, como instrucciones enviadas al cerebro durante un estado particular de la conciencia. Los casos de curación espontánea o curación a distancia de enfermedades graves representan instantes de una extrema intención que podemos utilizar para controlar a las enfermedades que amenazan nuestras vidas. Tanto la intención de sanación como la creencia del enfermo en la eficacia de las influencias curativas promueven su curación. En la cajita de descripción te dejo el link de este estudio para que lo puedas revisar completo.
¿Qué es la intención entonces? La intención es sencillamente un deseo de que algo ocurra, es planear que algo suceda o enfocarse en un resultado específico. La intención de cierta forma dirige nuestra atención y la atención es la manera en que tenemos de concentrar nuestra energía en un objetivo específico. El lóbulo frontal del ser humano es de un tamaño muchísimo mayor que el de cualquier otra especie y este lóbulo es el responsable de la intención firme, de la fuerza de voluntad, la determinación, la toma de decisiones, la inspiración. Nos ayuda a recopilar información del mundo que nos rodea, analizarla, procesarla, almacenarla en el cerebro para utilizarla más adelante en la toma de decisiones. Es nuestra conciencia a través de la mente y de los pensamientos que nos da la capacidad de manejar la energía. Entonces debemos aprender a controlar, manejar y dirigir esta energía a nuestro favor. Debes aprender a mantener tu foco y tu atención en las cosas que quieres ver que crezcan, en las cosas que quieres ver que se manifiesten en tu vida. Hasta aquí dejo este video, espero que te haya gustado todo lo que compartí contigo hoy. Hay muchísimos más experimentos con respecto a este tema, pero no quería hacer el video muy largo. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en este camino. Te dejo un beso y nos vemos en un próximo video. Chao.